Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos por aquí un día más, compartiendo este espacio dedicado a desgranar las historias que nos cautivan y nos hacen reflexionar. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el universo del entretenimiento y las redes sociales, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo con insistencia y que, sin lugar a dudas, despierta un inmenso interés. Vamos a hablar de una figura que goza de un cariño incondicional en Turquía y que, paulatinamente, va conquistando corazones a nivel internacional, la talentosa y cautivadora Hande Erçel. Más específicamente nos centraremos en desglosar sus recientes y reveladoras declaraciones sobre su relación con Kerem Bürsin. Ustedes saben, son una de esas parejas que logran capturar la atención del público de una manera casi magnética, y cuando las revelaciones provienen de la propia actriz, es imperativo que pongamos toda nuestra atención. Así que prepárense para un análisis detallado, para comprender a fondo lo que se esconde tras los titulares y las especulaciones. Y antes de lanzarnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo de suma importancia, un gesto que nos impulsa enormemente. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada día somos una comunidad más grande y fuerte, y con su suscripción nos brindan el apoyo fundamental para seguir creando contenido fresco, relevante y de la más alta calidad, como este que están a punto de disfrutar. No olviden tampoco activar la campanita de notificaciones para que jamás se pierdan ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, manos a la obra y vamos a lo que vinimos. Las noticias de las últimas semanas han estado dominadas por unas declaraciones de Hande Erçel que, si bien no se caracterizan por ser explosivas en un sentido negativo, sí proyectan una luz extraordinariamente realista y madura sobre la compleja dinámica de una relación amorosa, especialmente una que se encuentra bajo el implacable escrutinio público constante. El titular que ha capturado la atención y ha generado un sinfín de conversaciones es: Hande Erçel revela, en la relación con Kerem hay días buenos y malos. Y esto, mis queridos amigos, es una verdad universal que cada uno de nosotros, sin excepción, puede comprender y con la que puede identificarse plenamente. Porque seamos completamente honestos, ¿quién, en el seno de una relación, sin importar cuán perfecta pueda parecer desde una perspectiva externa, no ha experimentado en algún momento esos ineludibles altibajos? La clave aquí no reside en la mera existencia de esos días difíciles, sino en la forma en que Hande ha elegido expresarlo, con una honestidad que desarma las defensas y que nos invita a una profunda reflexión. Durante una reciente aparición pública, al ser cuestionada acerca de su relación con el también carismático actor Kerem Bürsin, Hande no dudó ni un instante en ser directa y transparente. En lugar de ofrecer respuestas evasivas, cargadas de eufemismos o de un idealismo superficial, optó por la claridad y la autenticidad. Ella, con una sonrisa que irradiaba una calma y una seguridad contundentes, compartió que, al igual que sucede en cualquier relación humana, la suya con Kerem no constituye una excepción a la regla universal de la vida. Existen momentos maravillosos, repletos de alegría desbordante, de complicidad profunda y de amor incondicional, pero también, inevitablemente, hay instantes de tensión, de desacuerdo, de simplemente no estar en la misma sintonía, de sentir que las aguas no fluyen de manera uniforme. Ella enfatizó con una convicción admirable que esta fluctuación es algo completamente normal y, de hecho, saludable. No se trata de negar la existencia de los problemas o de las dificultades, sino de reconocerlos como parte intrínseca del proceso de crecimiento, de evolución y de maduración de una pareja. Esta declaración adquiere un valor particular y excepcional viniendo de una figura como Hande Erçel. Ella y Kerem se conocieron en el set de rodaje de Sen Kalkam, una serie que no solo logró cautivar a miles de fanáticos en Turquía, sino que se transformó en un fenómeno global de proporciones épicas. La química entre ellos fue tan palpable, tan genuina y tan innegable, que el público, de manera casi instantánea, deseó con fervor que esa conexión trascendiera la pantalla y se materializara en la vida real. Y así fue. Su relación se hizo pública, y desde ese momento, se han convertido en el foco de una atención mediática incesante y a menudo asfixiante. Cada fotografía que comparten juntos, cada comentario que realizan, cada aparición pública es analizada con una lupa minuciosa, buscando cualquier indicio de perfección o de imperfección. En este contexto es sumamente fácil para el público crear y perpetuar una imagen idealizada de sus vidas, esperando, o incluso exigiendo, que todo sea perfecto el 100% del tiempo, sin fisuras ni moment. Os de debilidad.
Pero Ande, al compartir esta verdad tan desnuda y humana, nos recuerda de manera elocuente que son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios desafíos personales, sus propias luchas internas y sus propias dinámicas de pareja, tan complejas y únicas como las de cualquiera de nosotros. Ella dijo algo que resonó profundamente: como en todas las relaciones, hay momentos en los que todo fluye maravillosamente y momentos en los que las cosas se complican un poco. Lo importante es cómo manejamos esos momentos, cómo nos comunicamos y cómo seguimos adelante juntos. Esta perspectiva es no solo refrescante, sino francamente, es un signo de una madurez y una inteligencia emocional impresionantes. No se trata de lamentarse por los días malos, sino de reconocerlos como oportunidades valiosas para el aprendizaje, para el fortalecimiento de los lazos y para el crecimiento mutuo. Piensen en esto por un instante. Cuando observamos a parejas de celebridades, es muy común que proyectemos nuestras propias expectativas, nuestros ideales y nuestros fantasmas en ellas. Esperamos a veces de manera inconsciente que sus vidas sean tan perfectas e inmaculadas como las de los personajes que interpretan en la pantalla, o como las imágenes cuidadosamente seleccionadas y editadas que a veces comparten en sus plataformas de redes sociales. Y cuando algo se desvía, aunque sea mínimamente, de esa aparente perfección, tendemos a especular, a juzgar con severidad, o incluso a sentirnos decepcionados, como si se nos hubiera roto una ilusión. La respuesta de Ande es un antídoto poderoso y necesario contra esa idealización irreal y, a menudo, perjudicial. Ella nos está diciendo de manera sencilla pero contundente: sí, estamos juntos, nos queremos profundamente, pero somos una pareja real, con días soleados y días nublados, al igual que cualquiera de ustedes, con sus propias realidades. Es interesante también analizar el impacto potencial de esta declaración en la percepción pública, tanto la general como la de sus seguidores más devotos. Por un lado, es posible que haya una pequeña minoría que se sienta ligeramente decepcionada al descubrir que la realidad no es un cuento de hadas constante y sin interrupciones. Sin embargo, por otro lado, y estoy convencido de que esta es la abrumadora mayoría, habrá una oleada de respeto, admiración y gratitud por su inquebrantable honestidad. La gente en el fondo valora la autenticidad por encima de todo. Ver a Ande y Kerem navegar su relación con esta notable madurez, aceptando con naturalidad que las dificultades son una parte inherente del viaje, solo puede fortalecer la percepción altamente positiva que muchos ya tienen de ellos. Demuestra que no tienen miedo de ser vulnerables, de mostrarse tal como son, sin filtros innecesarios o máscaras protectoras. Además, esta declaración sirve como un recordatorio valioso y necesario para todos nosotros en nuestras propias vidas. En la era actual, con la omnipresencia de las redes sociales, es muy fácil caer en la trampa de compararnos constantemente con las vidas aparentemente perfectas que vemos en línea, con las historias idílicas que escuchamos o leemos. Y cuando nuestra propia realidad no se alinea con esa imagen idealizada, es común que nos sintamos fracasados, inadecuados o infelices. Las palabras de Ande nos invitan con dulzura y sabiduría a aceptar y valorar nuestra propia realidad, a comprender que las relaciones, en su forma más auténtica y profunda, son un proceso dinámico y en constante evolución, no un estado estático y permanente de felicidad ininterrumpida. Los días malos, las dificultades, los desacuerdos, no son el fin del mundo ni una señal de fracaso, son, en cambio, parte integral del tejido de cualquier conexión humana significativa y duradera. Lo crucial, lo que realmente marca la diferencia, es la comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo incondicional, la voluntad férrea de trabajar juntos, como un equipo, para superar esos momentos de adversidad. A partir de sus declaraciones, podemos inferir con una alta probabilidad que Ande y Kerem, a pesar de la inmensa presión mediática y la exposición constante a la que están sometidos, han logrado construir una base increíblemente sólida y resiliente en su relación. Su capacidad para hablar abiertamente y con tanta naturalidad sobre los desafíos que enfrentan sugiere un nivel de confianza mutua extraordinario y un entendimiento profundo de sus respectivas personalidades y necesidades. No intentan ocultar las dificultades inherentes a cualquier relación, sino que las reconocen como algo natural, manejable y sobre todo, como una oportunidad para fortalecerse como pareja. Esto, para una pareja que vive bajo el constante escrutinio público, es un acto de valentía genuina y una manifestación de una fortaleza impresionante como equipo. También es fundamental considerar el contexto de sus exitosas y exigentes carreras profesionales. Ambos son actores. En la cúspide de sus carreras, con agendas increíblemente apretadas, a menudo viajando constantemente, inmersos en largos periodos de filmación, y lidiando con el estrés inherente y las presiones de sus profesiones.
Mantener una relación amorosa sana y próspera bajo estas circunstancias tan particulares y demandantes ya es, en sí mismo, un logro monumental. El hecho de que Ande pueda hablar de días buenos y malos con tanta naturalidad y sin tapujos puede indicar que, aunque a veces se enfrentan a situaciones complicadas o estresantes, han desarrollado estrategias efectivas y saludables para afrontarlas juntos, sin que esto signifique en absoluto que su relación esté en peligro. Al contrario, es muy probable que estas experiencias compartidas y su forma de gestionarlas estén haciéndola más fuerte, más profunda y más resiliente. En resumen, la revelación de Ande Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin no debe ser interpretada como un simple chisme o un drama pasajero, sino como una valiosa lección de vida. Nos enseña de manera inequívoca que la perfección absoluta es un mito, una construcción artificial, y que la autenticidad, la honestidad y la madurez son, sin lugar a dudas, los verdaderos pilares de una relación duradera y significativa. Nos anima con delicadeza a ser más compasivos y comprensivos con nosotros mismos y con nuestras propias relaciones, aceptando de una vez por todas que los altibajos, los momentos difíciles, son una parte normal, e incluso necesaria, de cualquier vínculo humano. Nos recuerda de forma contundente que el amor verdadero no se define por la ausencia de problemas, sino por la voluntad inquebrantable de enfrentarlos juntos, con sinceridad, con comunicación y con un profundo respeto mutuo. La forma en que Ande y Kerem están gestionando su relación, bajo la implacable luz del escrutinio público y con las complejidades añadidas de sus exitosas carreras, es un ejemplo inspirador de cómo navegar la intrincada y maravillosa complejidad de las relaciones humanas con gracia, autenticidad y una admirable dosis de sinceridad. Así que, para concluir este análisis detallado, hemos explorado a fondo las recientes y significativas declaraciones de Ande Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin, destacando su valiente honestidad al afirmar la existencia de tanto días buenos como días malos, una verdad universal que resuena y aplica a cualquier vínculo amoroso o de amistad. Hemos reflexionado sobre la profunda importancia de esta transparencia, especialmente en el contexto de la vida pública y la constante exposición mediática de la pareja, y cómo esta honestidad no solo resulta refrescante en un mundo a menudo saturado de apariencias, sino que también nos invita a adoptar una perspectiva mucho más realista, madura y saludable sobre el amor y las relaciones en general. La valiente admisión de Ande no debe ser interpretada como una señal de debilidad o de fragilidad, sino como una demostración de una fortaleza interior inmensa y una autenticidad que admiramos profundamente. Nos recuerda, en última instancia, que al final del día, todos somos seres humanos, navegando por el complejo y hermoso viaje de la vida con sus inevitables desafíos, sus momentos de alegría y sus lecciones constantes, y que la comunicación abierta y la aceptación mutua son las verdaderas claves, los cimientos sólidos, para superar cualquier obstáculo y construir un futuro juntos. Muchísimas gracias de corazón a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este vídeo y por ser parte de nuestra creciente comunidad. Espero de verdad que hayan encontrado esta conversación interesante, reveladora y sobre todo, reflexiva. Sus opiniones son de un valor incalculable para nosotros, así que me encantaría leer en la sección de comentarios qué piensan sobre las declaraciones de Ande, si se sienten identificados con esta perspectiva tan honesta sobre las relaciones, y si creen que esta honestidad debería ser la norma en el mundo del espectáculo, que a menudo vive de las apariencias. Déjenme saber todos sus pensamientos y reflexiones. Y si disfrutaron de este contenido y desean que sigamos trayéndoles análisis como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra familia. Activen esa campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de todas nuestras publicaciones y no perderse nada. Gracias de nuevo por su tiempo, su apoyo incondicional y su participación activa. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido apasionante y reflexivo. Hasta pronto.